En el primer experimento vamos a hablar sobre la siembra de nubes con materiales higroscópicos. Para ello necesitamos un recipiente cerrado con agua, la tapa de un bote de conserva, sal y un trozo de cartulina. Esta tecnología de siembra de nubes se usa en nubes cálidas. Colocamos la cartulina en medio de la tapa del bote de conserva y en el trozo que nos queda libre echamos la sal. Luego dejamos flotar la tapa dentro del recipiente con agua y dejamos reposar el recipiente cerrado durante 6 horas. En las zonas cálidas como en la India se siembran nubes con materiales higroscópicos, como por ejemplo el cloruro de sodio, la sal. El fundamento físico se basa en acelerar el proceso de formación de la gota a través de un elemento externo. Pero, ¿cómo lo hacen? El proceso es sencillo. El cloruro de sodio atrae las moléculas de agua, las une y crea las gotas. A través de este sencillo experimento que realizamos en un recipiente cerrado con agua, podemos observar cómo el cloruro de sodio actúa como un material higroscópico atrayendo el agua y formando gotas de agua. Análogamente, esto sería lo que sucede en las nubes al realizar la siembra de nubes con el cloruro de sodio. En el segundo experimento vamos a hablar sobre la siembra de nubes con propiedades glaciogénicas. Necesitamos agua, azúcar y optativamente colorante y un palillo y una pinza por cada núcleo de cristalización que queramos hacer. Primero rebozaremos el palillo en azúcar para que éste haga de núcleo de cristalización. Ahora toca hacer la disolución saturada de azúcar, así que lo primero que haremos será poner agua a hervir. Una vez el agua esté hirviendo apagaremos el fogón y ahora empezaremos a hacer la disolución saturada de azúcar. Una vez hayamos conseguido saturar la disolución, tendremos que coger tantos vasos como palillos tengamos preparados y verteremos el agua en este. Ahora toca poner los palillos enganchados con una pinza y tenemos que tener cuidado de que el palillo no toque ni los lados ni el fondo del vaso. Ahora toca dejar reposar y dentro de 7 días podremos observar la cristalización. Como núcleo glaciogénico se utiliza el yoduro de plata ya que su cristalización es muy parecida a la del hielo y permite que actúe como núcleo de cristalización de este. Entonces se crean muchos núcleos de cristalización pequeños, evitando la formación del granizo. Esta tecnología se usa en nubes frías para minimizar el granizo y sus daños.